Buenas tardes, mi nombre es Johnny Bermeo y dentro de esta presentación voy a hablar un poco del control abstracto y del control concreto dentro de la constitucionalidad. Bueno, podemos iniciar diciendo que estos dos elementos se encuentran dentro del control de la constitucionalidad se encargan básicamente de garantizar la supremacía de la Constitución, además de que se encargan de que todas las normas acaten a esta misma, o sea, que se ajusten a ellas, podría decir. Entonces, podemos iniciar dando un concepto breve de cada uno. Iniciemos con el concepto abstracto, donde en pocas palabras, este es el que se encarga de analizar las normas, digamos, de una manera un poco más general, sin la necesidad de estar dentro de un caso. Mientras que por otro lado tenemos el caso concreto, en donde este solo se activa y se puede aplicar dentro de un caso judicial que ya esté en proceso. Entonces podemos decir también que estos mecanismos se unen, se fortalecen entre sí para ayudar a la protección de los derechos de las personas y también permiten mantener un poco lo que sería la coherencia del sistema judicial. Podemos seguir analizando las diferencias entre el control abstracto y también entre el control concreto. Iniciemos dando unos puntos de vista de cada uno, unos conceptos. Iniciemos con el control abstracto, porque dentro del control abstracto nos dicen que este no depende de un caso en particular, o sea, no tiene que estar dentro de un caso para poderse aplicar, ya que este se encarga de impugnar ya sea leyes, decretos, tratados, entre otro tipo de documentos en los cuales se puede hacer antes o ya después de su vigencia también de esta manera. Entonces, también podemos decir que sus efectos son de una manera general y los únicos que pueden aplicar, digamos, este caso son es la Corte Judicial. También por otro lado tenemos el caso concreto, en donde este surge dentro de un proceso judicial que ya se encuentra en trámite, es decir, que ya está iniciado. Esto podemos decir, por ejemplo, que si un juez duda de la constitucionalidad que puede llegar a tener una norma, es decir, si es que él piensa que puede llegar a vulnerar los derechos de alguien o llegar a afectar a alguien, lo que hace es suspender el caso y mandar a consulta con la Corte Constitucional. Entonces, esto es así porque eso así lo dice en el artículo 428 de la CRE. Entonces, podemos aplicar que el control concreto es un poco más ya, digamos, hacia la aplicación de normas dentro de casos específicos. Pues me gustaría plantear un ejemplo de cada uno para entender de una mejor manera lo que serían este tipo de casos. Iniciemos con un ejemplo del caso abstracto, en donde podemos decir que cualquier persona puede llegar a impugnar una ley o un decreto si es que ésta considera que va en contra de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, ya si es que hay una ley que interfiere en los derechos sin ninguna justificación, entonces esta podría llegar a ser demandada frente o ante la Corte Constitucional. También podemos poner un ejemplo del control concreto, en donde nos dice también que si es que un juez en pleno proceso considera que una norma puede llegar a vulnerar los derechos de alguna persona afectada o de alguna manera afectar al caso, entonces suspende el caso y envía la consulta a la Corte Constitucional, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces la Corte Constitucional analiza específicamente solo la norma en la que se mandó a analizar para que el caso pueda seguir su debido proceso. Entonces, si es que podemos observar en ambos casos, estos muestran una norma tributaria y que buscan que no afecte al derecho. Entonces, pues como conclusión también podemos decir que el control abstracto mantiene la coherencia dentro del ordenamiento jurídico, mientras que ya los casos concretos, el control concreto, perdón, este se encarga ya de proteger a las personas ya dentro de casos más específicos. Y también podemos decir que entre ambos se fortalecen o son mecanismos que son complementarios, ya que son indispensables estos para proteger la Constitución y mantener la supremacía del mismo, como ya lo había comentado. Entonces, podemos decir también que juntos fortalecen la seguridad jurídica, los derechos de las personas y el funcionamiento de la constitucionalidad. Muchas gracias por su atención.